Que si tú no entiendes, pues no. Yo primero. Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros y estar con su sintonía. El día de hoy tenemos un especial bastante divertido que va a ser sobre las profecías de Malaquías. Tenemos también las profecías de Malaquías, las de Nostradamus y también tenemos la de Fátima. Vamos a estar hablando sobre esas profecías en relación al Papa que tenemos en este momento, el Papa Francisco, y qué puede ser esas profecías en relación al fin del mundo. Vamos a empezar, creo que tenemos en producción un video, a ver si lo tienen listo. Y me gustaría también presentar a la gente que tenemos aquí, que tenemos a mi izquierda el profesor Manuel Martínez, profesor y numerólogo también, ¿verdad? Sí. Y experto en lo que es las profecías de Nostradamus. De Nostradamus. Y a mi derecha tenemos el metafísico Mario Marini, que también nos va a hablar sobre las profecías que tenemos sobre estas tres personas. Me gustaría también darle las gracias al doctor Patrick Cordero por darnos este especial en el día de hoy. Y mi nombre es Junior Santana y yo seré el conductor en este especial. Si producción está lista, quisiera poner el primer video, por favor. Una de las predicciones más conocidas de la historia católica es la profecía de los papas y antipapas que se atribuye a San Malaquías. San Malaquías fue un obispo católico nacido en Irlanda en 1094. Él murió en presencia de su buen amigo San Bernardo en 1148. San Bernardo dijo que San Malaquías predijo el día y la hora de su propia muerte. San Malaquías escribió 112 breves frases en latín que describen todos estos futuros reclamantes al papado, dándoles títulos tanto a los papas como a los antipapas. Si bien Dios aparentemente le mostró a San Malaquías los diferentes hombres que en el futuro se presentarían como los líderes de la Iglesia Católica, no necesariamente le reveló a San Malaquías si esos futuros pretendientes al papado eran buenos o malos, y no le reveló si eran verdaderos papas o antipapas. A San Malaquías simplemente se le mostró a los hombres que, hasta el fin de la historia humana, se presentarían ante el mundo como los líderes de la Iglesia Católica. San Malaquías describe al Papa Inocencio X como alegría de la cruz. Es muy interesante que Inocencio X fuera elegido Papa en la fiesta de la exaltación de la cruz, tras un largo y difícil cónclave. San Malaquías describe al Papa Pío VI como viajero apostólico. Durante su reinado, Pío VI viajó a Alemania para reunirse con el emperador José II. En los últimos 2 años de su reinado, se vio obligado por los revolucionarios a huir de Roma. Después de un viaje muy difícil en los Alpes, murió en Francia. Fue sin duda un viajero. San Malaquías describe al Papa Pío VII como águila codiciosa. El reinado de este papa se vio ensombrecido por Napoleón, cuyo símbolo era un águila. El reinado completo de Napoleón como emperador fue durante el reinado de Pío VII como papa. Napoleón y Pío VII estuvieron siempre en conflicto. Napoleón exigía que el papa cumpliera con sus exigencias. Después que Pío VII excomulgó a Napoleón, él fue secuestrado y encarcelado por los oficiales de Napoleón. Finalmente Napoleón llegó a un acuerdo con Pío VII que pesó mucho en su favor. Según San Malaquías, el reclamante final al papado en la historia de la humanidad es descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano. San Malaquías dice sobre el último reclamante que, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien alimentará la grey en muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Si la profecía de San Malaquías es correcta, el antipapa Francisco será la última persona en la historia que reclamará ser el obispo de Roma. Y ahí tenemos un reportaje bastante bueno sobre lo que eran las profecías de Malaquías. Y básicamente Malaquías profetizó sobre 112 papas. Y vamos a hablar un poquitico de los mapas desde el 101 al 112. Está hablando, por ejemplo, Pío, el 101 era Pío noveno y decía cruz de cruces. Pío IX, por ejemplo, fue encarcelado en la casa de Saboya cuando el escudo representaba una cruz. Ahí estaba un cruz de cruces. Tenemos varios papas adicionales. Por ejemplo, tenemos el pastor y el navegante, que es Juan 23, que era lo mismo. Juan había nacido en Venecia, ciudad de navegantes. Y entonces tenemos uno tras otro muchas profecías de este señor, del San Malaquías. Ahora, la primera pregunta es para el profesor Manuel Martínez. Profesor, Sí.
Malaquías sacó sus profecías, supuestamente las descubrieron después de los años 1500. Sí, 1595. 1595. Y mucha gente no está de acuerdo mucho con las profecías que hizo San Malaquías por el simple hecho de que haber salido esto a relucir, se ajustaban mucho las profecías que él decía con los papas. Pero después del año que salió a relucir, la gente han tenido que rebuscar mucha información para poder sincronizar la profecía con el papa. ¿Qué tanto podemos pensar de que lo que está pasando básicamente es que le están ajustando la historia con su libro? Bueno, como bien has dicho, Malaquías nace en el siglo XI, muere en el siglo XII, las profecías se descubren a final del siglo XVI y realmente, pues sí, acierta totalmente en lo que son del XI al XVI, que es lo que alegan los críticos, es que realmente mirando a la historia las pueden hacer exactamente perfectas. El problema viene después, que ya las profecías no son exactamente iguales, como tú dices, hay que elaborar mucho para realmente encontrar que realmente son reales. Los críticos, por ejemplo, las profecías estas han influenciado también bastante a los cardenales, sobre todo en los cónclaves, ¿no? Hay un hecho muy curioso que fue en 1958, cuando acababa de morir el Pío XII, y entonces estaban preparándose para el cónclave, y el cardenal de Nueva York, que era el cardenal Spillman, se montó y alquiló un barco ahí en Nueva York, se metió en el barco y lo llenó de ovejas, porque la siguiente profecía era pastor y nauta. Entonces, pues, no sé, hay muchas cosas que realmente no se aclaran. Lo que a todo el mundo le ha interesado siempre es la última, ¿no? Lo de Pedro Romano, realmente a quién representa ese Pedro Romano, pero también hay muchos analistas que dicen que entre el 111 y el 112 no necesariamente quiere decir que es el último, sino que puede haber entre medio muchos otros papas. Muchos más. Entonces eso, lo que estábamos hablando, que muchas veces se trata de acoplar la historia a las profecías, o sea, tratan la gente de tratar de ser parte de lo que es la profecía. Mario, una de las preguntitas, escuchamos el video sobre lo que es el papa y el antipapa. ¿Nos podrías explicar cuál es la definición entre uno y otro? Y este último papa, ¿cómo estaría calificado? Si sería un papa o un antipapa. Bueno, la definición del Papa es muy clara, ¿no? Se lleva a cabo un conclave y se elige el Papa, ¿no? Por una votación de los cardenales. La definición de antipapa sí tiene varios significados. Un significado muy importante, sobre todo en la época medieval, era la persona que se oponía al Papa. Consideraba que el Papa ética o moralmente no estaba calificado para el puesto. Una segunda definición era que alguien que ocupaba el puesto papal en el momento en que el Papa estaba vacante, lo arrestaban, tenía algún problema de enfermedades y ocupaba el puesto momentáneamente. Esto se dio inclusive en épocas medievales, donde el rey romano no le gustaba el Papa y lo exiliaba o lo encarcelaba y ponía un Papa que ellos querían. Entonces, y la tercera definición, la más importante, y creo que es la que va con las profecías de Malaquías, es que se da un concilio Vaticano II en el año 63, me parece que lo convoca Juan XXIII. En ese concilio hay una facción de la Iglesia que no acepta lo que se lleva a cabo en el concilio, y entonces se denomina desde ese punto la sede vacantia. O sea que todos los papas que siguen ese concilio del Vaticano II, a partir de Juan XXIII, se les considera antipapas. O sea que estaríamos hablando que entonces el Papa Francisco en este momento sería un antipapa. Todos, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Todos a partir de Juan XXIII, según ese sede vacantía, a partir del Concilio de Vaticano II, se consideran antipapas. Si quieren opinar en este programa tan interesante que tenemos hoy, ahí tienen el teléfono en pantalla, el 305-644-7599. De nuevo, una vez más, 305-644-7599, y puede opinar con nuestros expertos si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se ajusta el Pedro el Romano al Papa actual, a Francisco, basado en lo que está diciendo Malaquías? Bueno, basado en Malaquías, yo no le veo, no sé, Pedro Romano sería, según Malaquías, el Papa 112 y sería el último Papa que nosotros conoceríamos
antes de que llegara la época de la Gran Tribulación o la época de la Segunda Venida. Yo, o sea, a Francisco, al Papa Francisco, le veo mucho más cercano a la profecía de Nostradamus, que hablaremos más adelante, del Papa Negro, por una cosa muy simple, ¿no? Porque es el primer jesuita. Y el jesuita históricamente pues siempre ha vestido de negro, y tradicionalmente al general, como se llama, al prelado general mayor de los jesuitas, siempre se le ha conocido como el Papa Negro. O sea que ahí tendríamos un conflicto entre lo que está diciendo Nostradamus y lo que está diciendo Malaquías. O sea, se ajusta más Es el concepto. hacia lo que es Nostradamus. Es más, yo le veo mucho más característica de Nostradamus que de Malaquías. De Pedro Romano, pues no le veo a través de la profecía de Malaquías al Papa Francisco. Bueno, pero tampoco quiere decir eso que no pueda ser, no sé si me entiendes, porque el concepto del último Papa es creer que puede ser la segunda venida o no, es realmente la época de la Gran Tribulación. Sería, de momento, no le veo yo a Francisco como Pedro Romano. Perfecto. Y quiero que producción me tenga listo el video de Francisco primero, porque quiero ver un poquito de él. Tenemos una llamada en línea. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Sí, hola, buenas. ¿Me escucha? ¿No me escuchó? Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Ah, sí, ya lo estoy escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Tiene alguna opinión? Sí, no, porque cuando empecé, me gusta ver este programa porque tiene mucha información a cada rato cuando lo dan. No lo dan todos los días, ¿verdad? Se da una vez a la semana. Tenemos una vez a la semana el programa. Bueno, a mí me gusta este programa, yo siempre lo veo. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Quiero hacer una pregunta. Sí. Porque empezó el programa ya yo estaba por allá por la cocina. ¿Quién era Malaquías? ¿Cuáles son las predicciones de él? ¿Qué escribió él? Ok. Y a lo mejor podemos rapidito decirle a la señora un momentico la historia de Malaquías, así que muchas gracias por su llamada. Sí, bueno, Malaquías realmente escribió dos cosas, que se las escribió entre el siglo XI y el siglo XII, pero nosotros no las descubrimos hasta 1595 y 1690. En 1595 él hizo sus profecías sobre los próximos 112 papas que iban a seguir por la historia, y que el último sería el 112 y que significaría el final de los tiempos tal y como nosotros conocemos. La segunda profecía de Malaquías, que para mi gusto es bastante acertada, es la profecía sobre Irlanda, hecha en el siglo XII, y que predijo una semana de 7 siglos para Irlanda, en la cual serían sometidos por los británicos y eventualmente lograrían su independencia. Si usted estudia la historia irlandesa, es efectivamente 7 semanas de siglos, es decir, 700 años, de 1200 a 1900, en que serían sometidos por los ingleses. Y recuerde que Irlanda recobra su independencia aproximadamente en 1921-1922. Ahí sí realmente acertó los 7 siglos de dominación británica. Perfecto. No sé si producción tenemos listo el video de Francisco primero. La elección del argentino Jorge Mario Bergoglio abre un mar de posibilidades de que su ascenso se trataría de nada más y nada menos que del Papa Negro que Nostradamus se refirió en su profecía del fin del mundo. El profeta en sus interpretaciones de advenimiento precisó que al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Dado el tiempo que vivimos, podemos desglosar que la aparición y ataques de múltiples virus se han transformado en una verdadera plaga en el mundo, causando importante cantidad de fallecidos que coincide en este contexto. La extinción de animales también es una tendencia que se va desarrollando. El cambio climático ya es una realidad, y por la época en que vivió el francés Nostradamus, evidencia que claramente el Rey Negro se refiere al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahora bien, Francisco I no es exactamente de piel negra ni su descendencia tiene relación con aquella raza, pero podría serlo de otra forma. Se trata del primer papa jesuita de la Compañía de Jesús, cual el fundador y jefe de esa orden religiosa fue llamado el Papa Negro. Fueron justamente estos líderes jesuitas que por su inmenso poder se contraponían al entonces sumo pontífice romano. Y cuando regresemos voy a hablar con los expertos sobre este video que acabamos de ver, pero vamos a primero unos comerciales.
se acercan